En horario estelar. Aquí Luis Echegoyen. Con Luis Echegoyen y Leticia Mendoza. Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos al show Aquí Luis Echegoyen. Yo soy Leticia Mendoza y Luis no está con nosotros el día de hoy, pero como ya les he comentado, regresa muy pronto. Ya muy pronto lo tendremos aquí con nosotros de nuevo y con toda su energía que tanto extrañamos por estos estudios. Para dar inicio el día de ahora les voy a dar un adelanto de lo que viene en nuestro programa y vamos a estar hablando con un profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de San Francisco, el profesor Carlos Córdoba. También más adelante vamos a estar platicando con un diseñador de trajes de época. Y son unos trajes que nos representan la moda de los últimos 800 años, así es que no se lo pueden perder. Y también para los amantes del talento y para todos ustedes que ya están esperando las audiciones de Tengo Talento, Mucho Talento, les traeremos todos los detalles más adelante. Bueno, ¿qué les parece si damos inicio con el profesor Carlos Córdoba? Como les comento, él es un profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de San Francisco y él nos habla de las subculturas que existen en El Salvador y en otros países centroamericanos, así como también el mito de que muchos piensan de que los salvadoreños emigraron aquí en los años 80 y no es así. Bueno, sí es así, pero empezaron desde los años 30. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Bueno, se nos acerca el Día del Salvadoreño y queremos traerles información, datos bien curiosos sobre la cultura salvadoreña y sobre lo que significa ser salvadoreño, tal vez específicamente estando aquí en los Estados Unidos. Y es por eso que hemos invitado al profesor Carlos Córdoba. Él es antropólogo de San Francisco State University. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti porque, bueno, antes de empezar esta entrevista estuvimos teniendo una plática y duraba horas y horas y tenemos para hacer una semana entera de programa aquí, pero quiero que me cuentes sobre los estudios que tú has hecho de las migraciones salvadoreñas. ¿Qué es lo que te ha parecido a ti más relevante? Mira, yo comencé a estudiar sobre las migraciones salvadoreñas a principios de los años 80, a base de que mucha de mi familia empezó a llegar acá, a los Estados Unidos, especialmente a San Francisco, por la situación en que el país se encontraba en esos momentos. Entonces, una de las cosas que he encontrado, y para mí me ha fascinado mucho el aspecto de lo que es la cultura salvadoreña, entonces una de las cosas que yo me interesé mucho era en tratar de crear un marco teórico a través de una visión académica de lo que es la cultura. Y me doy cuenta de que hay muchas facetas, muchos aspectos de lo que es la cultura salvadoreña en este caso, no solamente en El Salvador, sino que también en los Estados Unidos, porque la cultura es influenciada a través de lo que nos dan nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, y así se transmite la cultura de un individuo hacia otro. Pero estando en este país es muy interesante porque también podemos ver que según de dónde viene la persona, de qué región de El Salvador, ellos traen un aspecto peculiar de lo que es su idiosincrasia. Por ejemplo, las personas que vienen de San Miguel, de la Unión, lo que llamamos nosotros Oriente, tienen una manera diferente de ver el mundo de como la vemos, digamos, en la gente que estaría viviendo en Santa Ana, en Chalchuapa o Achapán, o aún en San Salvador. ¿Por qué son esas diferencias? ¿Por qué crees tú que existen esas diferencias tan marcadas? Bueno, el medio ambiente tiene mucho que ver con eso, para comenzar. Las distancias que se han creado, aunque El Salvador es muy pequeño, a través de los años, medios de transportación, los aspectos ecológicos. Sabemos muy bien que el oriente de El Salvador es un área muy caliente. También han habido migraciones de diferentes partes, ya sea de Honduras, de Nicaragua, de otros lugares, y entonces han influenciado la manera de que se lleva a cabo la cultura. En el lado de Occidente, por ejemplo, hay más contacto con Guatemala. Mientras que en el otro lado no se ve ese tipo de comunicación. ¿Pudieras tú nombrar características específicas que diferencian a unos de los otros? Primeramente con las comidas, el vocabulario, por ejemplo, un huacal lo llamamos en El Salvador, que es como una jícara o algo así, le dicen paila en Oriente, y entonces ya empieza a crearse una manera de verse diferente. Por ejemplo, si vas tú a el área de Morazán, hay lugares en Morazán donde la cultura estás en El Salvador, pero la cultura es más hondureña, porque el hecho de que en este caso las montañas, crean una barrera que no deja que pasen
la los televisión, medios de comunicación, los medios televisión, radio. Exacto, la televisión, el radio. Entonces lo que llega es la televisión y la radio de Honduras, no de El Salvador. De por sí, la manera de hablar, el tono de voz cambia. Así como nos cambia a nosotros cuando vivimos mucho tiempo en los Estados Unidos. Es una de las cosas que estábamos platicando ahorita fuera de cámara, porque yo también soy salvadoreña y pues tal vez no tenemos el acento tan marcado, tal vez sí lo tenemos, pero a la hora de expresarnos en público, en este caso a la hora de estar en televisión, tenemos que hacer el acento un poquito más neutral, no podemos usar nuestro léxico que normalmente usaríamos. Eso es cierto, esa es una de las cosas muy importantes. Y uno de los asuntos más interesantes que yo me encontré al llegar a San Francisco, primeramente, yo vine en una generación en los años 60. Vine de adolescente a los Estados Unidos, he crecido aquí y al llegar a estudiar me enfoqué siempre en nuestros aspectos de lo que es ser latino, de lo que es ser centroamericano y específicamente salvadoreño. Entonces fui uno de los pioneros en los Estados Unidos de estudiar las migraciones salvadoreñas, al punto de que varios colegas me llaman el padrino de los estudios centroamericanos en las universidades, porque cuando yo estaba estudiando no había nada de material académico sobre el tema. Una de las cosas que tú estabas mencionando al principio, que me pareció bien interesante, es que la mayoría de nosotros pensamos que la mayor parte de los salvadoreños vinieron en la época de los 80s, pero tú me estabas diciendo que no fue así, que es desde los años 30. Exacto. Desde los años 30 empezó a llegar, digamos, no una gran migración en masa, pero sí era lo que le podemos llamar un oleaje migratorio, en el cual hubo un porcentaje bastante significativo de las personas que venían de El Salvador. Muchos de ellos eran intelectuales, personas que salían del país por razones políticas y también económicas, porque estaba la represión, había también problemas de políticos en El Salvador, y muchas personas salieron. Eran gentes que eran sacerdotes, que eran académicos, que eran intelectuales, poetas, escritores, y se vinieron a radicar a San Francisco, a Los Ángeles y a Nueva Orleans. Aquí en San Francisco fue muy interesante porque la gente no vivía en el distrito de la Misión. ¿Dónde vivían entonces? Vivían en el área cerca de Broadway, cerca de Chinatown, en lo que podemos llamar ahora realmente es Chinatown, primeramente porque en esa área ahí se encontraba la única iglesia católica, la iglesia de la Virgen de Guadalupe, en la cual se daba una misa en español. Y eso atraía a la gente, porque era la base de donde la gente podía llegar a juntarse. Y no solamente era la comunidad salvadoreña, sino que también la comunidad mexicana y otros latinos que vivían acá en el área. Carlos, pudiéramos seguir hablando aquí toda la vida, está muy, muy, muy interesante, de verdad, gracias por toda la información que nos has traído el día de ahora. Rapidito antes de terminar, ¿te vamos a ver el Día del Salvadoreño, el 6 de agosto? ¿Vas a estar ahí? Claro que sí. Allí llegaré y espero ver a todo el mundo que llegue ahí, a todos los compatriotas, y pasar un buen rato. Claro que sí, los invitamos, no se les olvide, el 6 de agosto desde las 10 de la mañana en Oakland. Vamos a tener más información a lo largo de los programas que nos faltan, pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y pues por haber compartido toda esta información con nosotros. Gracias. Vaya, ha sido un placer. Todo un pionero en hacer estudios hispanos, el profesor Carlos Córdoba. Y recuérdase que el Día del Salvadoreño lo tenemos también ya a la vuelta de la esquina el 6 de agosto en Oakland y lo invitamos para que nos acompañe. Bueno, y también acompáñanos a una pausa comercial y ya volvemos con más.